Buenas tardes a todos. Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Juan Luis Vázquez Suárez. Los académicos señor Domingo Solans y señora Nájera Domingo se servirán a acompañar al estrado al nuevo académico. Señala que tenía una reunión con ustedes. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Juan Luis Vázquez Suárez para leer su discurso de ingreso titulado Senderos de la ciencia del operador laplaciano, los procesos difusivos no lineales. Con su permiso. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores y señoras académicos, magníficas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. Hoy es un día solemne para mí y no puedo menos que empezar agradeciendo la benevolencia con que esta ilustre academia ha tenido a bien considerar mis menguados méritos, quizá en atención al amor constante que he profesado a la ciencia matemática y a la solicitud que he dedicado a la empresa de hacer avanzar esta ciencia en nuestro país. Con especial agrado deseo expresar mi reconocimiento a los académicos don Jesús Ildefonso Díaz, don Amable Liñán y don Enrique Castillo, que tan benévolamente me honraron con su propuesta. Con el primero tuve estrecho contacto científico en los difíciles momentos de nuestra iniciación a la investigación matemática. Los otros dos son ingenieros de prestigio y esa relación matemáticas, ciencia e ingeniería ha sido uno de los aspectos sobresalientes de las matemáticas de mi generación en España. Me llama la ilustre academia a ocupar un sillón que ocuparon antes hombres tan destacados por sus capacidades intelectuales como por su amor al trabajo bien hecho y al progreso. Uno de ellos fue don José de Echegaray, que en su discurso de recepción en la Academia en 1866 comentaba con un estilo muy propio: la honra que de esta muy respetable Academia he recibido, honra tan superior a mis méritos, si méritos hay en mí, me impone grandes deberes. Pasa entonces don José a enunciar el primer deber que se impone: voy a ocuparme de la historia de las matemáticas puras en nuestra España. Y enuncia que es de gran interés para la Academia, y escuchen ustedes, la importancia del punto que he escogido, los arduos problemas que encierra y su inmensa trascendencia para el porvenir le hacen digno de estudio y meditación.
Pues al fin es la ciencia, por más abstracta que en sus concepciones a primera vista parezca, germen fecundo del progreso de los pueblos y luz que alumbra a la humana inteligencia. A lo largo de las páginas de ese notable documento se describe el glorioso panorama de la ciencia matemática hasta el momento y, por contraste, el muy discreto estado en España. Concluye su análisis con un dictamen duro, una llamada a la acción urgente que encaminara los esfuerzos de la España venidera en una dirección decididamente más creativa, un podemos hacerlo dirigido a las mejores mentes y las más robustas voluntades. Hubo entonces un largo debate, pues es nuestro país aquel en que los sabios opinan que no pasa nada y otros que el pasado siempre fue el mejor posible, y hay quien sostiene que es mejor que inventen ellos. Desgraciadamente, don José Echegaray no contribuyó personalmente a reparar la situación científica que tan certeramente había descrito, pues la vida le llevó por otros caminos. Fue 4 veces ministro y recibió el Premio Nobel en Literatura. Por su parte, los llamados intelectuales del 98, tan influyentes en el nuevo siglo, no supieron apreciar las opiniones científicas del ilustre académico. Sea como sea, la tarea debía ser mucho más ardua de lo que él preveía, pues un siglo después, cuando me tocó ver el estado de la ciencia en nuestro país, como estudiante primero de la ingeniería de telecomunicación y luego de matemáticas, no me fue difícil constatar que si bien el trabajo modernizador estaba al fin encaminado, y en algún área incluso muy bien encaminado, era sin embargo una tarea básicamente aún por hacer. Cuando yo era joven, el lenguaje, el énfasis habían cambiado, el problema estaba ahí. Tan precaria situación en época tan reciente podía habernos conducido a la melancolía y al abandono, reacciones propias de tantas épocas en nuestro pasado, pero no fue así. Como ya señalaba don Jesús Sanserna, actual presidente de la sección de Exactas en su discurso de recepción, la feliz evolución política y social de nuestro país durante los últimos decenios del siglo XX ha permitido a mi generación participar en un proceso intenso y sorprendente de modernización de la ciencia patria a partir de esos fundamentos de los años 60-70 en una evolución que, permítanme opinar, quizá no haya tenido parangón en ninguna edad anterior por su éxito y por su amplitud. Tal privilegio ha marcado nuestras vidas de forma permanente y afortunada, y está muy presente en estos momentos en que la Academia me concede tan claro honor. Me siento, pues, doblemente agradecido al destino propicio y a la Academia. Creo firmemente que España puede y debe participar en el mundo global de la excelencia científica si se une la inteligencia, el esfuerzo y el buen gobierno para resolver los problemas indudables del presente. Con el apoyo de tantas personalidades sabias que cuenta la Academia, espero contribuir desde esta casa a tal propósito. Problemas no faltarán, y nunca han faltado. En las difíciles décadas transcurridas desde Echegaray a nosotros, hubo numerosos ejemplos de eminentes personalidades que sobresalieron en la ardua tarea de levantar nuestra ciencia. Viene ante todo a nuestra memoria el nombre venerable del histólogo don Santiago Ramón y Cajal, faro de nuestros científicos. Su investigación fue relevante y fue internacional, y nos dio un premio Nobel que fue en aquel entonces un canto de esperanza. La ciencia matemática contó con un profeta incansable de los nuevos modos en don Julio Rey Pastor, educado en Alemania, entonces a la cabeza de la matemática mundial. Empezó su carrera de catedrático en mi ciudad natal, mi querido Oviedo. No dudó en exponerse a acerbas críticas al denunciar la mediocridad y el conformismo muy extendidos. Precisamente uno de sus discípulos y colaboradores, don Pedro Puchadán, ocupó la medalla 6 de la sección de Exactas a partir de 1952, en el periodo del pasado siglo cuando yo era estudiante. Sus libros, su ejemplo vital y sus ideas pedagógicas nos fueron muy queridas. Quiero además mencionar a dos personalidades que ocuparon la medalla número 6 en el pasado y representan una tendencia que ha sido de lo más fructífera como base para los éxitos recientes. Me refiero a la conexión de las matemáticas con la ingeniería, representada en este caso por don Esteban Tarradas Eilla y don Gregorio Millán Barbán. El primero dedicó lo mejor de su vida a la ingeniería,
no mucho a las matemáticas, pero fue incansable propulsor de la ciencia teórica e invitó a Albert Einstein a España en 1923, una visita que es famosa en la historia de la ciencia en España. Por ejemplo, el hecho curioso de que Einstein dio sus charlas tan populares en Madrid y Barcelona en alemán. Por su parte, don Gregorio Millán habló de los problemas matemáticos de la combustión y de la mecánica de fluidos. El estudio matemático de las ecuaciones de los fluidos vive momentos de esplendor en todo el mundo, y en particular en España, y abarca ahora un muy variado arco de intereses, tanto teóricos como aplicados. Y con esto pasamos al acto número 1, matemáticas y ciencia. Lo que sigue es un relato y una reflexión personal sobre las matemáticas que he estudiado y practicado y su papel en el gran edificio de la ciencia. Sabido es que el mundo moderno se alumbró en el Renacimiento y también que se asentó en el siglo XVII en las naciones avanzadas de Europa con la consolidación de ese fenómeno nuevo llamado la ciencia. Esta, elemento extraño al principio, ha cambiado completamente el panorama vital a nuestro alrededor en el transcurso de 4 siglos. Los pilares de la nueva ciencia serán los experimentos y la teoría, como dejaron descrito respectivamente Francis Bacon en el Nuevo Órgano y Galileo Galilei en el discurso de las 2 nuevas ciencias. Mientras René Descartes, o René Descartes, nos dejó el discurso del método, guía para llegar a la verdad fiable. El método se separa de la lógica aristotélica, pues como había dicho ya Bacon, no sirve para la invención científica. Galileo, avezado experimentador, reivindica decididamente el papel estelar de las matemáticas en frase que ya es famosa en la historia de la cultura: la ciencia está escrita en lenguaje matemático. No me he podido resistir a copiarles, y creo que no pueden leerlo, esa famosa frase en dialecto toscano que dice: la filosofia scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, l'universo, che non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri dei quali è scritto. Y los caracteres son, sigue, triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender humanamente una palabra. Sin ellas es girar vanamente por un oscuro laberinto. Frases proféticas, pero al principio era solo una apuesta intelectual. Esta apuesta se convierte en patente realidad por un fenómeno sorprendente y afortunado: la aparición de figuras gigantescas en el siglo como Isaac Newton, junto con Descartes ya citado, Pierre de Fermat, Gottfried Leibniz y otros. Ellos consiguieron cambiar el panorama porque demostraron que las matemáticas podrían ser el fundamento de las ciencias físicas. Newton y Leibniz dejaron listo para usar un instrumento tan abstracto en su formulación como eficaz en la práctica, llamado el cálculo. En manos de Newton este instrumento tiene un éxito espectacular e imperecedero en la fundamentación de la mecánica, su famoso libro Principia de 1687. Es la primera ciencia natural, la mecánica, que se somete al nuevo paradigma. Todos los estudiantes del mundo pasan por el estudio de la mecánica al estilo de Newton. Alrededor de 1700 el cálculo estaba listo y desde entonces suministra a la humanidad el instrumento para comprender y describir el cambio, la variación, sea espacial o temporal, de las cantidades continuas. Un desafío que había escapado al genio inquisidor de la antigua Grecia. Sin embargo, un griego, Heráclito de Éfeso, ya había pensado en la filosofía del devenir. Esta toma de pronto forma cuantitativa, el mundo no volverá a ser el mismo. Aprenderemos a vivir en un mundo dinámico. Con el siglo XVIII, el siglo de las luces, se desarrolla un campo de juego científico complejo, basado en la conjunción de estos 2 polos, los experimentos y las matemáticas. Estas permiten la explicación, el razonamiento deductivo y con ello la predicción y el control, y se han de desarrollar dentro de los cánones seculares de la matemática, es decir, esta frase es para mis compañeros de departamento, de la matemática pura. Apuntemos una diferencia sustancial entre las teorías físicas y el mundo ideal de las matemáticas. La matemática es un reino espiritual de entes ideales y permanentes,
mientras la mecánica de Newton ha sido corregida y superada en el siglo XX, y eso parece ser el estilo de las ciencias físicas, el cálculo y sus hijos, el análisis matemático y las ecuaciones diferenciales, se han expandido en forma acelerada y reposan siempre sobre las mismas bases. El siglo de las luces vio la consolidación del predominio intelectual y económico de las grandes naciones de Europa, de las cuales el destino aciago nos ha tenido por siglos bastante separados, a pesar de los esfuerzos de nuestros ilustrados. Pensemos solo que en la vecina Francia, el filósofo Voltaire trajo de Inglaterra las ideas de Newton, tradujo su libro y las extendió por el país. El respeto inmenso a Newton se extiende a otros filósofos como David Hume en Inglaterra e Immanuel Kant en Alemania. Estudiaron a Newton, considerado un gigante, y creyeron posible extender su fabuloso éxito a todos los campos de la filosofía natural, tarea que ha resultado ser de una dificultad extrema. De hecho, todavía estamos ocupados en ella. Y yo les presento en las imágenes la gloria que fue primero de Inglaterra, Francia, Italia, y siguió con Alemania y Suiza. Esto es dos exponentes de la madurez de la ciencia en la Gran Francia, Joseph-Louis de Lagrange, nacido en Turín, y Pierre-Simon de Laplace, que nos ocupará en breve. En todo caso, el bosque espeso que hoy es la ciencia y dentro de ella la matemática no es transitable sin guías expertos. Surgen así de manera paulatina y natural múltiples senderos que llevan desde las fuentes principales a los recorridos más emocionantes. La ciencia es una especie de jardín de los senderos que bifurcan, en frase de Borges. Lleva a una sucesión de mundos insospechados. El sendero principal que propongo desarrollar hoy ante ustedes es el que parte del operador laplaciano, digamos hacia 1800, y lleva tras múltiples etapas hasta las investigaciones a las que he dedicado casi 4 décadas de mi vida. El operador laplaciano fue introducido como un objeto matemático geométrico y pasó a ser clave en la formulación de variados problemas de la física, como veremos. En el siglo XIX quedó transformado en uno de los objetos preferidos del nuevo paradigma. En la segunda parte del siglo XX se alcanzó la madurez teórica necesaria para tratar los problemas no lineales de las ciencias naturales, así como aquellos que aparecen en el análisis. La obra del autor, que relataré al final, se ocupa preferentemente de los procesos difusivos en el marco no lineal, que serán descritos en sus diversas variantes si ustedes aún tienen paciencia. El amigo laplaciano. Segundo acto. En el enorme muestrario de la ciencia físico-matemática existen conceptos con una fascinación especial, quiero decir, para nosotros. Objetos que capturan el papel estelar un poco donde van y se rodean por doquier de otros conceptos que son como su familia, amigos y herederos. Se crea en definitiva para nosotros un mundo entero, como la Tierra Media de Tolkien. Uno de estos mundos es el creado por el operador de Laplace o laplaciano, que ocupará nuestra atención en este relato. Para definirlo en la forma más sencilla, tenemos que suponer que a ustedes les gustan las matemáticas, o al menos las toleran. El operador agarra una función, supongamos u igual a f de x y z de 3 variables, que sea derivable, precisión de matemático, y produce un número en cada punto del espacio, que llamaremos provisionalmente laplaciano de U. Y el laplaciano se representa por una delta, que también representa la divinidad matemática. Evidentemente, si calculamos el laplaciano en cada uno de los puntos, sale una función. Recibe su nombre en honor al gran matemático y astrónomo francés Pierre-Simon de Laplace, que un siglo después de los hallazgos de Newton y junto con Simon Denis Poisson utilizó este operador en sus estudios de mecánica gravitatoria. Describía la relación entre una distribución de masas en el espacio, que es el laplaciano, y el potencial gravitatorio que crean, que es lo que yo llamo U. La memoria de Laplace es de 1784. Sucedió todo ello un siglo después de Newton. La relación entre Laplace y Newton, dos gigantes, iba a dar grandes frutos. El laplaciano es un operador funcional, como habrán visto ustedes.
El símbolo habitual es, como les dije, la delta, pero también hay uno más esotérico que es amado por los geómetras y los ingenieros, que es la nabla cuadrado. No me digan por qué, pero les gusta. El laplaciano transforma pues funciones en funciones y no me resisto a castigarles con lo que a nosotros nos resulta placentero. El laplaciano de x2 más y2 más z2, que es la distancia euclídea, sucede que es 6. Y el laplaciano de e elevado a x más 5, supongo que es e elevado a x. Hay un laplaciano, que es el del seno, que da menos seno. Y eso para nosotros le sacamos un rendimiento infinito. Pero el laplaciano de un seno por un coseno da menos seno por coseno con unos números mágicos que son en mecánica cuántica las energías cuantizadas. Y de repente me he saltado casi 100 años. Las funciones armónicas son uno de los primeros habitantes de este mundo laplaciano. En las regiones del espacio donde no había masas, el potencial gravitatorio satisface pues laplaciano igual a 0. Para los matemáticos que han de desarrollar el software de este mundo infinito, es importante saber quiénes son estas funciones y lo primero es ponerle nombre. Se llaman funciones armónicas. Una función armónica es una de las clases de funciones más hermosas de la ciencia, fuente de inspiración desde entonces a hoy. Viven perfectamente tanto en la teoría de físicos y matemáticos como en las aplicaciones de la ingeniería. En este mundo creado alrededor de la delta se desarrolla la cultura laplaciana de la que deseo darles noticia. Tiene un lenguaje, unos conceptos, unos símbolos. Tras años de estudio nosotros nos entendemos. Es, yo les diría, como hablar inglés, chino o alemán. Tiene que tener uno una cierta querencia y dedicarle tiempo y mucho cariño. Muchos matemáticos, y no pocos físicos e ingenieros, vivimos en este mundo y somos seguidores del laplaciano, Laplacian Knights. Y ahora les voy a contar, que los matemáticos no me perdonarán, que diga que el laplaciano tiene una interpretación geométrica. Y eso es sencillo, pero lleva un tiempo que no tengo mucho. Yo les recuerdo que la derivada es el límite de los cocientes incrementales y se usa en geometría para designar las pendientes y en mecánica para designar las velocidades. Y el inverso de la derivada es la integral que permite calcular áreas y distancias. Empezamos por una exposición muy elemental al gusto de Einstein. Everything should be made as simple as possible, but not simpler. No podemos seguir simplificando. De repente nos encontramos con que de la función de una variable que ven en el dibujo pasamos a la superficie en dos variables y la pendiente tiene una dirección. Esa pendiente se puede hacer dos derivadas y sale una curvatura, digámosle una convexidad en lenguaje matemático. Si es positiva es convexa, si es negativa es cóncava. Y entonces, ¿qué pasa cuando cambio de dirección? En ese momento se calcula la convexidad media y sucede, lo and behold, maravilla de las maravillas, el laplaciano. El laplaciano es la convexidad media en un punto de una superficie. Y la que uno se pregunta es, ¿hay superficies hermosas con laplacianos? Sí, la silla de montar, que es el ejemplo típico de equilibrio inestable. Yo les pinto ahí una silla de montar, las líneas de nivel, y observan ustedes que la silla de montar es aproximadamente la topografía del puerto de Navacerrada para los madrileños. La cuestión de fondo sobre la geometría y la física a la cual voy a pasar es, ¿qué diablos pinta la convexidad para comprender la naturaleza? ¿Por qué precisamente el laplaciano y no otra ensalada de derivadas? Los caminos del siglo XIX demostraron experimentalmente en los laboratorios y en las universidades que la derivada en la forma laplaciana, es decir, suma de derivadas segundas en todas las coordenadas, iba a representar un elemento fundamental en la comprensión de las matemáticas de la física. El primer caso es el campo gravitatorio. Laplace y Poisson determinaron, como les he dicho, que si U mayúscula es el campo gravitatorio y ρ es la densidad de una masa continua, pensemos una galaxia, entonces la relación es que el laplaciano de U es igual a 0 si no hay cargas, si no hay masas, y es igual a menos ρ si las hay.
Inmediatamente después, los matemáticos físicos pensaron en estudiar el campo eléctrico después de los experimentos en particular de Coulomb. Se descubrió que una magnitud fundamental era el campo eléctrico, que yo llamo E en mi exposición. Y entonces aparecen unos operadores extraños que ustedes pueden olvidar y dice que la divergencia de E es ρ y el gradiente de U es la E. Da la impresión de que E es un intermediario entre el potencial y la carga. Si se utiliza una fórmula mágica que dice que la divergencia con el gradiente dan el laplaciano, descubrimos que la ecuación es la misma. El código secreto del universo para el campo gravitatorio y para el campo eléctrico es el mismo. Lo único que cambia es la acepción de los conceptos y sí cambia el hecho de que ρ, que es la masa en el campo gravitatorio, pasa a ser una carga con dos signos. La idea de tener dos signos es fundamental en la comprensión profunda de la física moderna del siglo XX. O sea que el cambio no es trivial, pero de alguna manera jugamos con el mismo juego y con las mismas cartas. Es el poder de la analogía, la unidad subyacente del universo. La solución matemática de problemas con laplacianos dice que, bueno, relacionemos U y ρ. Vamos a ver, si tengo U, es fácil calcular ρ, pues sé derivar. O por lo menos nuestros alumnos o derivan o suspenden, que son dos opciones. Mientras que, dado la ρ, calcular el potencial generado es en general difícil, porque no basta con saber la densidad de carga. Es preciso, cualquiera que haya estudiado electricidad, saber qué pasa en los bordes del conjunto en el cual se está considerando este campo eléctrico, a qué se está poniendo el potencial en las paredes. Surgen los problemas inversos son largos y necesitan saber cálculo integral, núcleos singulares, potenciales, energías, análisis funcional, es decir, exigen investigadores matemáticos. Es lo que se llaman buenas noticias para nosotros, malas noticias para ustedes. Alemania y Francia se pusieron a la tarea inmediatamente y llenaron el siglo XIX de estos objetos maravillosos que no existían antes: cálculo integral, núcleos singulares, potenciales, energías. Esto es de lo que hablamos en mi departamento cuando no hablamos de cosas más trascendentes como el fútbol. Les enseño figuras maravillosas de competición por el honor entre Francia y Alemania, Peter Lejeune Dirichlet y Simeon Poisson. Dirichlet, Peter Lejeune, que era alemán, de origen hugonote emigrado. Se le ocurrió una idea que era muy popular entonces en la naciente física, que es intentar escribir las energías asociadas a los procesos eléctricos o elásticos. Y descubrió que había unas integrales de unos gradientes que le permitían escribir la energía. Admítanlo ustedes. Y entonces dijo, probablemente la naturaleza minimiza la energía. Se ve ahí la línea de los minimizadores, Maupertuis. O sea, había una larga tradición de especulación minimizadora. Nosotros minimizamos quizá el esfuerzo. Maravilloso cálculo de Dirichlet que nuestros alumnos estudian. Si quiero minimizar la energía de todas las posibles configuraciones de potencial, con unas condiciones de contorno asociadas, sorprendentemente, la solución es la ecuación de Laplace igual a F. F es la fuerza con que esa energía funciona. Es una cosa sorprendente y maravillosa. Las funciones armónicas, por lo tanto, minimizan la energía intrínseca, que puede ser mecánica, eléctrica o mecanocuántica, lo cual en mecánica corresponde a un estado de equilibrio. Esta idea formidable le cambia el sentido geométrico al laplaciano y le da una nueva vida. Ahora forma parte de una familia respetable de la matemática aplicada, que es el cálculo de variaciones. Y el laplaciano mide el equilibrio de los cuerpos. Son las configuraciones de equilibrio, por ejemplo, de una membrana para pequeñas oscilaciones. Y cuando el laplaciano no es cero, estamos fuera del equilibrio. Y uno se plantea, ¿podemos volver al equilibrio con el laplaciano? Sí, señor. La ecuación del calor es La ecuación de ondas es una ecuación en que el laplaciano se le obliga a evolucionar haciéndole igual a una aceleración, que es la derivada de la U, con respecto al tiempo 2 veces, como dijo Newton.
Esa evolución afortunada ha permitido describir en forma elemental todas las vibraciones que han ido surgiendo, y en forma más complicada las que vinieron después. Hay una fórmula maravillosa para matemáticos. Habrán visto que hago lo posible por contentar a públicos dispares. La fórmula dice que las soluciones de la ecuación de ondas elementales son productos de senos en t y senos en x. De forma que los matemáticos viven felices porque esa lección del código de las matemáticas la habíamos aprendido. Es sorprendente que las ondas elementales no son armónicas porque están fuera del equilibrio y no evolucionan hacia la armonía porque mantienen la conservación de la energía, salvo que se complique la ecuación. Maravilla. Habrá que complicar la ecuación y no lo haremos hoy. Ecuación del calor. Hay otra manera privilegiada de evolucionar una configuración no estable con un responsable laplaciano, que es lo que se llama la evolución disipativa. Y lleva la ecuación del calor, y las fórmulas maravillosas para los matemáticos son esta que les describo, la función g. Ustedes le ponen t igual a 1 y asombrados se encuentran la campana de Gauss, principio fundamental de los probabilistas y estadísticos. Y uno se pregunta, ¿qué relación existe? La conexión calor-probabilidad es una de las más profundas ramas de investigación del mundo laplaciano y ha dado momentos felices en el siglo XX en las ecuaciones estocásticas. Es ahora cuando podemos mencionar a un gran matemático ruso, Andrei Kolmogorov. Y ahora les pongo las figuras de dos grandes hombres, Joseph de Fourier, responsable de las matemáticas del calor, y Andrei Kolmogorov. Yo debería hablarles de Fourier porque vengo de la Autónoma, pero no lo haré porque se lo conocen y no tengo mucho tiempo. Sí les pondré la fórmula del desarrollo de una función mediante el método de Fourier y la fórmula del desarrollo de la solución de la ecuación del calor. La descomposición de las soluciones en modos elementales de Fourier es uno de los éxitos más espectaculares de las matemáticas, la física y la ciencia que en el siglo XX ha invadido con gran éxito el campo de la biología y la medicina. La enumeración he de pararla aquí, pero no me resisto a decirles que hay fluidos cuya velocidad evoluciona en forma laplaciana o no laplaciana. La primera ecuación, que está mal por cierto, es la ecuación de Euler, que es la ecuación que hace que la velocidad y la presión de un fluido evolucionan conjuntamente sin rozamiento, y en esa ecuación, que yo he escrito mal porque la derecha es cero, hay un cero, y eso indica que hay algo mal, que las ecuaciones deducidas por Euler son hermosas en matemáticas, pero son solo aproximadas y el ingeniero no debe usarlas. 100 años de investigación llevaron a Navier y Stokes a corregir las ecuaciones. Y de nuevo, el asombro como matemático a mí me emociona, pero soy como un niño a veces. Le pones el laplaciano y funciona. Y ahora el laplaciano se disfraza de viscosidad. No puede ser. Probablemente lo sabe. La mecánica cuántica tiene un laplaciano que no les describo porque yo sé poco y don Alberto Galindo mucho. Pero sí que veo que si pongo la ecuación de Schrödinger de 1926 y la escribo debajo, el potencial, la energía H tiene un laplaciano y un potencial. ¿Qué representa el laplaciano? La psi es una función compleja y el laplaciano es difícil de explicar para un profano. Los fluidos y los cuantos tuvieron dos personajes fantásticos. En particular, George Gabriel Stokes, la matemática inglesa, se dedicó durante el siglo XIX a perseguir la estela de Newton en la dirección de los fluidos con grandísimo éxito. Y es de Erwin Schrödinger, uno de los apóstoles de la mecánica cuántica. Yo ahora quiero decirles que estos senderos del laplaciano, no sé si los ven ustedes, han bifurcado durante el siglo en la dirección de la ecuación de Laplace, de la minimización de los funcionales, de la ecuación del calor, de la ecuación de ondas, de la ecuación de Schrödinger, de los fluidos, y me he saltado el electromagnetismo. Son momentos estelares de la ciencia que representan la contribución de los países en los cuales se tomó muy en serio la influencia que podía tener la ciencia sobre la vida, sobre el progreso del país.
En este caminar por los senderos de la ciencia es sorprendente ver cómo son con frecuencia las mismas matemáticas las que suministran una nueva especie de intuición que resulta más fiable y eficaz que la intuición ordinaria. Piensen ustedes en el bosón de Higgs. Quiero decirles ahora, antes de cambiar de tercio, unas palabras sobre Europa y España que espero que me permitan. Tras el largo recorrido por los senderos laplacianos en la Europa del siglo XIX, que vivía uno de sus más brillantes momentos, volvemos la atención a nuestro país. El debate de la ciencia en España versus ciencia en Europa no es nuevo. Y don José decía en su discurso: gran siglo sí para Europa, mas ¿qué ha sido para nuestra España? ¿Qué descubrimiento analítico, qué verdad geométrica, qué nueva teoría física lleva nombre español? Yo les respondo, en las páginas anteriores, ninguna. Tras los enormes desastres de la guerra napoleónica y la larga e infeliz restauración, los gobiernos liberales de Isabel II emprenden de nuevo la modernización del país, en particular mediante la creación de las escuelas politécnicas, de tan feliz consecuencia para el progreso del cálculo. La Real Academia se fundó en su forma actual en 1847. Se ponen así poco a poco los cimientos de un edificio científico que yo considero muy humilde, pero era mucho más sólido. Se trató desde entonces de que España perdiera su situación marginal respecto al ámbito natural al que debe pertenecer, que es la Europa occidental y el mundo moderno. Durante un largo periodo las aguas se movieron poco. El mundo en que he vivido. El mundo en que he vivido parte del éxito del siglo XIX, que fue ante todo un éxito del análisis lineal. Esa tendencia continuó en buena parte del siglo XX, pero ya las ecuaciones escritas por Newton para la gravitación no eran lineales, y la segunda mitad del siglo XX permitió abordar los problemas no lineales de la matemática y la ciencia. Las palabras que les copio del premio Nobel John Nash en 1958 dicen en español: los problemas abiertos del área de las ecuaciones no lineales son muy relevantes para las matemáticas aplicadas y la ciencia en general, quizá más que cualquier otro problema abierto en otras áreas de las matemáticas. Es una opinión muy favorable al área en la que yo me he movido. Como estudiante de Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense, tuve ocasión de comprobar en los años 70 el movimiento renovador de la docencia en este país, con la introducción de clases y temas importados de las mejores universidades de los países de referencia, que eran esencialmente Francia y Estados Unidos. También observé que había una gran escasez de contactos reales con los grandes centros extranjeros, aquellos en que las figuras magistrales extendían su enseñanza y tenían lugar las novedades, algunas de enorme impacto. Se estaba rompiendo el mito que inventen ellos para poner en marcha nuevos métodos, pero eso era difícil y la tendencia anterior hacia el saber erudito aún estaba presente. Hubo personas ejemplares que nos sirvieron de precursores, y yo les cito a tres que conocí bien: el académico Alberto Dou, ingeniero de caminos, licenciado en filosofía y en matemáticas, era director del Departamento de Ecuaciones Funcionales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Había pasado largas temporadas de enseñanza e investigación en el extranjero. Era muy consciente de la necesidad de que España se abriera a la influencia extranjera y estableció lazos con las universidades de París. Después conocí a Miguel de Guzmán, que tenía una larga formación en Estados Unidos tras la invitación del profesor Alberto Calderón para estudiar en Chicago. A su vuelta a España propuso una labor de apertura y dinamización del mundo investigador español que me llamó poderosamente la atención. Por último, en los matemáticos aplicados madrileños iba a tener especial relevancia Amable, a quien conocen bien, y que hizo una escuela que combinaba las altas matemáticas con la ingeniería. Y ahora les voy a hablar ya de las cosas que yo he hecho. En el año 76, después de perder una serie de años en diversas actividades que no son estas, o sea que no los he perdido, pero no son estas, me incorporé al Departamento de Ecuaciones Funcionales de la Universidad Complutense. El primero de los alumnos que formaron parte de lo que después llamamos la Escuela de Brecís fue Ildefonso Díaz, que hoy será mi padrino, y leyó su tesis doctoral en ese año. A partir de entonces se formó un grupo en el que estaban Miguel Ángel Herrero, José Carrillo, que venía de París, Francisco Verdis, que venía de Barcelona, Gregorio Díaz, Sisto Álvarez. El grupo fue madurando, leímos nuestras tesis y nos incorporamos a la investigación. Nos llamaba la atención
el interés de un profesor famoso de París, Jaime Brecis, por nosotros, así como su colaborador Philippe Benillan. En pocos años viajamos continuamente a Francia, nos incorporamos a la investigación. La influencia de Brecis fue enorme. Nacido en el año 44, por lo tanto muy joven entonces, era una estrella confirmada en las ecuaciones no lineales y llevaba años de profesor en la Universidad de París 6 que nosotros visitábamos. Él cuenta como uno de sus mayores éxitos la rama española de su familia científica, en la que pueden incluirse a Miguel Escobedo y a Javier Cabé en Barcelona. Jaime Brecis representó para mí un cambio de tendencia. Yo vi en él la eficacia unida a la elegancia, el estímulo estético unido a mantenerse cerca de la física, la combinación del espíritu abstracto francés con el amor a lo práctico y profundo anglosajón. Él me enseñó a buscar la belleza en una cuidada exposición y en un efecto sorprendente. Recuerdo su recomendación de huir del saber por el saber. Me decía: Juan Luis, busca un problema abierto e interesante que importe a la comunidad y resuélvelo. ¿Cuántas veces he recordado su recomendación? Arrête d'étudier. Deja de estudiar. Aquí vemos años después a Jaime Brecis en Toledo, con Ildefonso y conmigo, en una época feliz, cientos de artículos y cientos de congresos más tarde. La experiencia americana fue el segundo gran punto de mi vida y fue muy influida por una persona que me invitó a la Universidad de Minnesota llamado Luis Caffarelli. Uno de los grandes genios del siglo XX. Es para mí un privilegio enorme haber sido su colaborador y en cierto sentido su discípulo. Trabajar a su lado era presenciar una mente diferente, una profundidad que se te escapa. El departamento de matemáticas de la Universidad de Minnesota era en aquel entonces uno de los grandes departamentos del mundo. Les enseño a algunos de mis maestros en Minnesota. Don Aronson, con el que escribí muchos artículos, Jim Phapes, que visitó la Autónoma tantas veces, James Serrin, al que tanto apreciamos por su magisterio. Y ahora les voy a contar las teorías no lineales y procesos difusivos. En realidad les voy a contar solamente que seguimos los caminos laplacianos con nuevos modelos, algunos de gran complicación, como la ecuación llamada 13, otros más elementales, como la 14 o las 15. El punto de mi reflexión es que yo me he dedicado fundamentalmente a la ecuación llamada 14, que es la ecuación del calor mínimamente no lineal. Solamente un exponente m en la temperatura U cambia completamente el tratamiento de la ecuación. Pero mi labor científica tiene una serie de parámetros que, como buen fanático de los números, he resumido en 7 para darme suerte. El comienzo laplaciano con las teorías no lineales elípticas, los operadores p laplacianos, los procesos difusivos con las ecuaciones de la página anterior, los problemas con fronteras libres, el comportamiento asintótico, la creación de singularidades, el mundo de la difusión rápida, las desigualdades funcionales. Esto es 30 y tantos años de labor, 200 y mucho artículos escritos, 32 países visitados y muchas horas dedicadas a esto. Algunas de las cosas se sabe que tienen alguna relevancia porque es fácil entrar en la página de Google Scholar, que he copiado para ustedes, pero pueden hacerlo en casa, y ver que el principio del máximo para algunas ecuaciones cuasilineales, que Serrin dijo en un gran elogio para mí, es uno de los principios del máximo clásicos últimos que se escribirán. Tiene unas 800 citas, que para un matemático no está mal. Yo les cuento además que he escrito en los años 2000, cuando ya tenía una cierta experiencia, 3 libros, uno de los cuales son sobre Porous Medium, Stability y Smoothing. Uno de los libros, Porous Medium, escrito por Oxford University Press, fue el libro segundo más citado en matemáticas entre los publicados en 2007. Y un recensor al que yo no conocía, rumano, escribió para la base de datos Matsinet unas palabras maravillosas que dicen: "This book is a pleasure to read. It will be an excellent source, allowing the reader to build the proper intuition." Dice cosas que no puedo creer. Al final dice: "Profundamente creo que el presente libro es uno de los más importantes en su campo que se han escrito hasta ahora." No puede ser verdad.
quiero contarles algunas cosas que dicen que tanto esfuerzo ha sido premiado con algún reconocimiento. En el Congreso Mundial del año 2006 di la conferencia más famosa de una larga serie de más de 300. Y ahora quiero decirles que en los últimos años, cuando ya se suponía que podía dedicarme a labores más administrativas o de direcciones, pues quizá porque no servía para otras cosas, tenía 60 años, decidí formar un pequeño equipo y dedicarme a estudiar non-stop, utilizando el hecho de que el departamento me trataba bien y me quitaba algunas clases. Y me he metido a cosas que tienen nombres maravillosos y emplean nuestras horas afortunadas. Las entropías, siguiendo a Boltzmann. Las estimaciones de Harnack, que es la base de la regularidad. La difusión fraccionaria, siguiendo a Levy. Las fronteras libres y la biología. En Fronteras Libres y Biología he dado la última charla en la Universidad de Oxford hace un mes, y se llama The Hill-Shore Asymptotics for Mechanical Models of Tumor Growth. O sea que tan lejos no estamos de la ciencia aplicada que pretendíamos hacer. Estos son los senderos que bifurcan, que teníamos antes, y aquí tienen los de colorcillo, son los que tenemos ahora. O sea que en el siglo XX el enorme ejército laplaciano ha ido conquistando nuevas cumbres. Se supone que, a pesar de la diversificación de los senderos, seguimos teniendo contacto unos caminos con otros. Lleva un esfuerzo, es un esfuerzo a veces agotador, pero es el esfuerzo al que dedicamos nuestras vidas. Antes de dedicarles una reflexión, quisiera solamente decirles que tengo un grupo de colaboradores que trabajan conmigo y que quisiera mencionar porque son los que en este momento me permiten seguir al pie del cañón. Ellos son, en este momento, Fernando Quirós, Ana Rodríguez, Arturo de Pablo, Matteo Bonforte, Diana Stan, Félix del Teso, Bruno Bolzone. Y con esto deseo dar las gracias a mi familia, especialmente a mi mujer, sin la que nada de esto hubiera sucedido. De hecho, nada de esto tendría ningún sentido. También deseo agradecer a mis hijos que han vivido muchas de las partes buenas, como los largos viajes, a los amigos, muchos aquí presentes, a mis profesores y maestros, a los colaboradores españoles y extranjeros en número superior a 90, a mis alumnos doctorales con quien tanto tiempo pasé y muy fructífero, a las instituciones, ante todo mis dos universidades, la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, pero también la Universidad de París 6 y la de Minnesota, donde me formé, y también la Universidad Menéndez Pelayo, que acogió tantos de mis cursos, a Italia, gracias por existir, un país que tanto amo, a tantos compañeros de la Comunidad Matemática Española y a sus sociedades, y por último al Colegio Loyola de Oviedo, que puso un esmero especial en mi educación. Para terminar, si me lo permiten, quiero reflexionar que el enorme avance de la investigación matemática en España en los últimos 40 años es el resultado del esfuerzo, la inteligencia y la apertura mental de una generación a la que he tenido la suerte de pertenecer y de las que la antecedieron y la siguen próximamente en el tiempo. De tantas de estas personas se podría decir así: intellectu corde virtute et maxime actu praeclari, i magno studio vanitate loquendi repulsa, patria servante, quod opus erat perfecerunt, laudenque novam apugnationes obtenuere. Les traduciré. Hombres ilustres por su entendimiento, por su corazón, por su valor y sobre todo por sus actos. Ellos, con gran esfuerzo, abandonada la vanidad de las bellas palabras, hicieron lo que era necesario para servir a la patria y obtuvieron así un aplauso entre las naciones que no teníamos. Desearía pues que mi ingreso en la academia se perciba como un reconocimiento más a este esfuerzo de tantos y que la evolución afortunada de la que he intentado dar testimonio continúe en el futuro venciendo las dificultades que ahora nos preocupan. La dificultad es grande, el desconcierto palpable. Los profetas del pasado error son numerosos. La meta es noble, el camino probado y el ejemplo claro. Por lo tanto, el ánimo no ha de faltarnos. Solo deseo que los más jóvenes recorran el ancho mundo con ojos de sorpresa, como nosotros hemos tenido la gran suerte de hacer. Y también confío que don José Chegaray y don Santiago Romero y Cajal, que nos miran desde el atrio, puedan estar más tranquilos. Gracias.
Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor don Jesús Ildefonso Díaz Díaz para contestar al señor Vázquez Suárez en nombre de la Academia. Excelentísimo señor presidente, magníficos rectores de la Universidad Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid, excelentísimos señores y señoras académicos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor dar la bienvenida a Juan Luis Vázquez Suárez en nombre de los miembros de esta academia, lo que es una grata tarea por tratarse de alguien a quien conozco bien ya desde el curso 70-71, en el que ambos éramos estudiantes de tercero de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Luis Vázquez nació en Oviedo en 1946 y desde muy pronto vivió en tres ambientes diversos: los veranos en Quirós, en el valle del que eran sus padres, y los inviernos entre Las Segadas y Oviedo. También de Las Segadas es su esposa Mariluz García Álvarez, quien se licenció en Químicas en la Complutense a la vez que él lo hacía en Matemáticas. Catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Luis Vázquez, al que me referiré simplemente como Juan Luis en algunas ocasiones, fue elegido para cubrir la medalla número 6 de la sección de exactas tras el fallecimiento del excelentísimo señor don Gregorio Millán Barbani. Según los estatutos, mis breves palabras de contestación a su discurso han de ser breves y deben tratar también de referirse a aquellos a los que quienes portaron la medalla, pero que yo voy a profundizar en la huella que han dejado y que sus nombres acompañan hoy al de varias instituciones, asociaciones e institutos de enseñanza y premios científicos. Por la naturaleza escueta de mi cometido, esto irá en detrimento de poder descender a detalles sobre otros comentarios que quizás pueda dejar para otra ocasión ante una audiencia más especializada. En todo caso, me apresuro a comentar que me ha parecido muy lúcido por parte de Juan Luis que en su exposición haya incluido la mención a que vivió esta parte de la ciencia en nuestro país en aquellos años. Al referirme yo también más adelante a esta etapa de nuestras vidas, estaré pues contestando también a su discurso. Pero antes quiero glosar al menos mínimamente la figura de Juan Luis. Cuenta él que en una entrevista que le hicieron en el diario ovetense, La Nueva España, que su andadura universitaria comenzó en el curso 64-65, en el que se matriculó en Ingeniería de Minas en Oviedo, y según él, en un curso en el que de 100 y no sé cuántos aprobamos solo 2. En octubre del 65 se desplazó a Madrid, iniciando sus estudios en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. En el 69 se matriculó también en los estudios de matemáticas de la Complutense. Los primeros cursos los hizo como alumno libre, aunque venía con alguna frecuencia a clase, pero su presencia fue ya constante en tercero, cuarto y quinto. Como alumno de licenciatura era absolutamente excepcional en nuestra promoción de la Complutense, a la que sin ningún género de dudas se le puede calificar también de excepcional, y pido disculpas por referirme a ello, pero no me consta que de ninguna otra promoción hayan salido tantos catedráticos y profesores titulares de universidad, superando con creces la veintena. Hoy, 5 de nosotros formamos parte de esta academia. El tercer académico de número, Pedro Jiménez Guerra, lo fue ya en 1991, y otros 2 son correspondientes nacionales: José Manuel Rodríguez Sanjurjo, que lo es desde 2005, y Miguel Ángel Herrero, que ha sido elegido hace unos minutos en el pleno de hoy. Enhorabuena, Miguel Ángel. Sin duda, nuestra promoción tuvo unas oportunidades privilegiadas. A la brillantez de gran parte de nuestro profesorado, algunos de ellos jóvenes matemáticos que regresaban del extranjero, se unieron unas circunstancias socioeconómicas más favorables. El desarrollismo propiciado por el franquismo en la década de los 60 dio lugar a un boom demográfico y, por tanto, a un incremento sustancial del número de estudiantes universitarios. Se requirió un rápido aumento de profesores a todos los niveles de enseñanza y, en concreto, la universidad, caracterizada por un profesorado permanente muy reducido, resolvió el problema mediante los llamados PNN, profesores no numerarios, reclutados en la década de los 70. Ese mayor número de alumnos y esas posibilidades de trabajo inexistentes para generaciones anteriores
cristalizaron en hechos sin parangón en tiempos pasados. Un elevado tanto por ciento de las promociones de matemáticos, como la nuestra, permanecimos en la universidad tras finalizar nuestros estudios y gozamos ya de la posibilidad de realizar nuestras tesis doctorales o bien en nuestro propio país, o bien con directores extranjeros con los que ya se tenían contactos precedentes. Hubo una renovación del capital humano de la Universidad Española y la instauración de la democracia normalizó el rendimiento científico separándolo del de reivindicaciones de carácter más político que en algunos casos llevaron a eclipsar brillantes carreras científicas incipientes. Para dar idea de la brillantez de Juan Luis como alumno, puedo contar aquí los recuerdos de Baldomero Rubio, compañero y buen amigo de la facultad, quien junto con Miguel de Guzmán y otros examinaba en la reválida de fin de licenciatura en el curso 72-73. Me cuenta Baldomero que quedaron perplejos cuando tras corregir los 10 ejercicios propuestos de entre todas las asignaturas de la carrera, vieron que un alumno, Juan Luis Vázquez, había hecho los 10 ejercicios para un 10, lo que era muy excepcional para aquella prueba. No es nada extraño que el tema de las ecuaciones diferenciales fuera un atractor en esos años entre muchos de nosotros. El gran artífice de este hecho en la Complutense fue la singular persona de Alberto Dou. Pero esa atracción se materializó en nuestro caso en dos trayectorias inicialmente distintas. Juan Luis se encuadró en el curso 73-74 en el Departamento de Geometría y Topología. En lo que a mí atañe, Dou me atrajo hacia su grupo en el Departamento de Ecuaciones Funcionales ya desde finales de tercero, en junio del 71, cuando me propuso que le ayudase con sus clases prácticas en el ICAI, cosa que simultaneé con mis estudios de licenciatura. Luego hice la tesis de licenciatura en vez de la reválida, bajo la dirección de Louis Gebra, que acababa de llegar de París tras hacer la tesis con Jacques-Louis Lyons. Mi tesina versaba sobre una reciente noción de operadores no lineales que un jovencísimo colaborador de Lyons había introducido logrando un gran impacto internacional. Aquel joven no era otro que Jaime Brecis. Nacido en París en 1944, Brecis fue considerado por la Sociedad Europea de Matemáticas en el año 2012 como uno de los 4 matemáticos europeos vivos de mayor carisma e impacto. Desde 1999, Jaime Brecis es correspondiente extranjero de esta academia. Pero retomemos los recuerdos. Quiero explicar por qué fui yo quien invitó a Juan Luis a formar parte de lo que él ha denominado Grupo Español de Brecis. A través de la Embajada de Francia, Dou y Guzmán invitaron a Brecis en 1974. Desde entonces mantuve un estrecho contacto con él por medio de numerosos viajes a París. Me propuso unos ciertos problemas abiertos que tuve la suerte de resolver rápidamente y leí mi tesis tempranamente en octubre del 76. Por aquella época me parecía una pena que otros compañeros y amigos no se aprovecharan de las oportunidades y retos científicos que yo estaba viviendo, y así en la primavera de 1936 comencé a movilizar a un grupo de gente entre los que se encontraba Juan Luis. Tal y como he podido refrescar la memoria con varias personas, esa movilización amistosa fue previa a su contratación en el Departamento de Ecuaciones Funcionales de la Complutense. Otros 2 compañeros de curso, Miguel Ángel Herrero y Sisto Álvarez Contreras, también aceptaron venir a los seminarios, así como lo hicieron mi propio hermano Gregorio, José Carrillo, actual rector de la Complutense, quien me fue presentado en París por Jaime Brecis, y Francisco Bernis. Viendo la trayectoria vital de Juan Luis y su impresionante lista de publicaciones, en la que no aparece ninguna otra antes de aquellas fechas, creo que acepté con mi iniciativa. Íbamos juntos a todos los congresos que podíamos, aquí y en Francia, en muchos casos apretados en un solo coche, con recorridos de varios miles de kilómetros y sufragándonos los gastos de nuestro bolsillo. Poco a poco aquel despliegue de energía se fue reconociendo. Pese al relativo éxito personal en conseguir plaza de profesor permanente, yo no tenía la capacidad para consolidar en plazas similares a los miembros del grupo, y fue entonces cuando Juan Luis se movió a la Autónoma en busca de mejores perspectivas. Desde octubre de 1961, Juan Luis inició una carrera científica enteramente propia. Quizás sea oportuno en este instante recordar 2 máximas de la cultura griega. La primera, atribuida a alguno de los 7 sabios, dice: «Conócete a ti mismo». La otra, formulada por el poeta Píndaro y que Unamuno mencionó en Niebla, afirma:
Ojalá llegues a ser el que eres. Estos dos pensamientos eternos fueron reinterpretados, entre otros, por Sócrates y más tarde por Goethe, con su lema: realiza al máximo las posibilidades que lleves contigo. Al curso siguiente de su instalación en la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Luis inició una serie de estancias largas en la Universidad de Minnesota. Su éxito fue fulgurante y ya en el 91 lo designaron como coorganizador de un semestre de concentración temática en aquella universidad. Por cierto, que también está siendo coorganizador del programa Free Boundary Problems, esta vez en el Newton Institute de la Universidad de Cambridge, durante este primer semestre de 2014. Juan Luis entabló pronto una estrecha colaboración con prestigiosos matemáticos norteamericanos como Aronson, Friedman, Crandall y especialmente Caffarelli, que ha mantenido hasta nuestros días. Juan Luis Vázquez es autor de más de 250 artículos de investigación que en enero de 2014 habían sido citados más de 4.500 veces por más de 1.800 autores. Uno de sus artículos ha sido citado más de 800 veces, lo que le convierte en uno de los 10 más citados del mundo en el área de ecuaciones derivadas parciales. Su índice de impacto H es 30, no superado por nadie en matemáticas en España. El número de sus colaboradores en estos artículos ronda los 90 de 24 países, entre ellos 2 medallas Fields, Pierre-Louis Lions y Villani. Desde 2003 viene siendo asiduamente uno de los 8 científicos españoles más citados según el ISI. Su artículo más citado trata sobre el principio fuerte del máximo para ecuaciones elípticas no lineales, que mucha gente conoce como el principio de Vázquez. Su libro de 2007 en la Oxford University Press sobre ecuación de los medios porosos figura como el segundo más citado del mundo en la sección de ecuaciones en derivadas parciales de entre todos los libros publicados en el 2007. En el año 2003 recibió el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor de Matemáticas, la primera vez que se otorgaba este premio. Sus dotes como divulgador fueron reconocidos en el año 2001 cuando recibió el Premio de Divulgación de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Pero todas estas distinciones se quedan cortas al poder afirmar que Juan Luis Vázquez ha sido el primer matemático español en la historia en ser invitado a impartir una conferencia plenaria en uno de los congresos internacionales de matemáticos que se vienen celebrando cada 4 años desde su creación en 1897. Lo realizó en el de Madrid en el año 2006. Además, Juan Luis ha dedicado importantes esfuerzos a la gestión científica de nuestro país. Fue presidente de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, SEMA, entre el año 96 y 98, y entre otras muchas cosas, fue miembro de la primera Junta de Gobierno de la Confederación Española de Sociedades Científicas, COSCE, de 2004 a 2009. Para acabar con este punto de mi contestación, señalaré que una de las pasiones de Juan Luis, como se ha demostrado hoy, es el conocimiento de otras lenguas. Habla fluidamente inglés, francés, alemán e italiano y con diferentes destrezas el ruso, catalán y el portugués. Su condición de asturiano de la diáspora ha sido objeto de varias distinciones no académicas. Permítanme que dedique ahora unos minutos sobre algunos de los académicos que portaron la medalla 6 asignada a Juan Luis Vázquez. Sin duda, el de mayor impacto popular entre todos ellos fue José Echegaray y Eizaguirre, 1832-1916, quien unió a sus muchos méritos científicos y de gestión a nivel de Estado el de Premio Nobel de Literatura en 1904. Alumno número 1 de su promoción en la Escuela de Ingeniero de Caminos con tan solo 20 años, simultaneó su pasión autodidacta hacia las matemáticas con otras muchas actividades que él dijo le procuraban un mayor sustento económico. Por todos es reconocido su enorme capacidad de trabajo y la trascendencia para la matemática española de sus cursos sobre materias que eran innovadoras para nuestro país, como por ejemplo el cálculo de variaciones en 1858 o la teoría de grupos de Galois en 1897. Su aportación matemática más citada, sin embargo, fue su discurso de recepción en la Academia en 1866 de título de las matemáticas puras en España. Con tan solo 31 años, su discurso armó un gran revuelo por alimentar una polémica que venía ya de antes y que casi se alargaría hasta los escritos de Alain Entralgo y otros en los pasados años 70.
La rotundidad del título de su discurso y el tono provocativo del mismo ha sido desde entonces mencionado por numerosas personas con diferentes propósitos. Aquel discurso también recibió críticas negativas. La primera de ellas apareció en la prensa y fue firmada por Francisco Picatoste, y también algunas alusiones de Rey Pastor en el año 15 iban en esa dirección. A mi modesto entender, siendo consciente de que los episodios históricos se han de reconstruir dentro de los parámetros de su tiempo, el título y el tono que eligió aquel joven académico hubiera sido más coherente si hubiese emanado de alguien con publicaciones originales en esa dirección, o bien tuviese una vocación clara de hacerlo en un inminente futuro. Pero es conocido que su lista de publicaciones no incluyó ningún trabajo original en matemática pura. Preparando esta contestación, he encontrado un dato que me parece indicativo. A petición del propio Echegaray, tan solo un año más tarde de su discurso, en 1868, se trasladó de la sección de Ciencias Exactas a la de Ciencias Físicas. Pese a todo, no seré yo quien niegue otros muchos méritos a tan distinguido académico. Años más tarde, Echegaray fue presidente del Ateneo de Madrid, repetidas veces ministro y presidente de la Academia hasta su fallecimiento en 1916. En 1907, a propuesta de Ramón y Cajal, la Academia creó la medalla Echegaray, concediéndosele a él mismo la primera de ellas. Desde 1933 hasta su fallecimiento en 1950, la medalla 6 la portaría Esteban Terradas e Ilá. Se ha escrito mucho sobre la posible influencia de razones políticas en su fracaso en 1931 en la oposición a la cátedra de ecuaciones diferenciales de la Universidad Central, que luego ocuparía desde 1941, lo que sin duda motivó el estrambótico título de su discurso de recepción en la Academia en el año 1933, Programa de un curso sobre ecuaciones diferenciales. Sus vinculaciones políticas fueron muy explícitas, pero este no es el lugar ni la ocasión para comentarlas. Fue autor del que creo que podemos considerar como el primer artículo original de un español sobre el cálculo de variaciones, tema de su participación en el Congreso Internacional de Matemáticos del año 1912 en Cambridge. Pero si esa fue la primera comunicación original de un español aparecida en esos congresos, la conferencia plenaria de Juan Luis Vázquez en el 2006 atestigua las dimensiones internacionales de la valoración de sus contribuciones y, en cierto modo, de toda la comunidad investigadora española en las presentes fechas. Volviendo a la figura de Terradas, y sin ningún ánimo de ser exhaustivo, de entre las muchas cosas que se pueden ilustrar sobre su carrera científica, yo señalaría su multidisciplinar erudición, que compaginó con numerosos puestos de gestión y responsabilidad en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, INTA, que hoy lleva su nombre, de cuyo patronato fue su primer presidente. Intervino activamente en las visitas a Madrid de Einstein en 1923, de von Karman en 1948 y de von Neumann en 1949. Otro antecesor de Juan Luis Vázquez en la medalla 6 fue Pedro Puigcerdà, 1900-1960. Poco se puede añadir sobre Puigcerdà a lo mucho escrito sobre sus extraordinarias aportaciones a la didacta de la matemática. Yo quisiera subrayar tan solo alguna de sus incursiones en la matemática aplicada con una notable intuición anticipadora y que quizá su extremada modestia le llevó a mantener en un segundo plano frente a la omnipresencia de la obra de Rey Pastor. Recordemos que su tesis doctoral de 1921 trataba sobre problemas de la mecánica relativista restringida cuando las teorías de Einstein eran conocidas por muy pocos en España. Señalemos también que en su discurso de ingreso en esta academia, en 1952, hizo mención a sus trabajos sobre fracciones continuas que resuelven cuestiones conectadas a la obra de Norbert Wiener, quien visitó España en 1945. También es digno de mencionar su trabajo sobre la estabilidad del movimiento de las palas del autogiro de 1934, en el que respondió con acierto y profundidad al problema que le había planteado Juan de la Cierva. Hoy, el nombre de Puigcerdà lo porta la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, así como un instituto de educación secundaria en Getafe. El último portador de la medalla 6 anterior a Juan Luis Vázquez fue el ingeniero aeronáutico Gregorio Millán Barbani, 1919-2004, a quien tuve la suerte de tratar estrechamente, puesto que fue presidente de la sección de exactas desde junio de 1992 hasta su fallecimiento.
Sus múltiples cualidades le llevaron a jugar un papel importante en el desarrollo científico y tecnológico español. Como señaló su discípulo más notable, el académico Amable Liñán, desde que finalizó sus estudios de ingeniería aeronáutica en 1945, con el número 1 de su promoción, hasta 1957, su actividad estuvo dedicada a la docencia e investigación en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y en el INTA. En este periodo hizo contribuciones muy importantes a la aerodinámica y a la combustión, coincidiendo con la visita de von Karman al INTA. Millán creó en el INTA el grupo de combustión en el que se encuadró Amable Liñán y en el curso 51-52 acompañó a París a von Karman, colaborando con la docencia que éste impartió en la Sorbona. Como miembro de la sección de exactas puedo dar testimonio de sus grandes dotes de gestión constructiva durante su presidencia. A él se debe la propuesta inicial del programa de promoción de la cultura científica de esta academia, que más tarde impulsó el entonces presidente Ángel Martín Municio y que Millán expuso en una sesión especial presidida por el príncipe Felipe en 1998. Además, jugó un papel multiplicador esencial en el éxito de otras dos actividades maestras de esta academia. El programa de promoción del talento precoz en matemáticas, propuesto por Miguel de Guzmán, y la creación de la serie A de matemáticas de la revista de esta Real Academia, Raxam, que tuve el honor de impulsar inicialmente de 2001 a 2004 y que desde entonces dirige con tanta dedicación y éxito Manuel López Pellicer. Raxam ha alcanzado una importante valoración internacional, tanto por su contrato con Springer Verlag desde el 2010, como por su catalogación desde el 2012 en el listado JCR del ISI, en el que está situada en el primer tercio de la revista de matemáticas rigurosamente seleccionadas. Hoy, desde el 2007, el Instituto de la Universidad Carlos III de Madrid de Modelización y Simulación en Fluidodinámica lleva el nombre del Instituto Gregorio Millán Barbani en honor de este gran impulsor de la ciencia y la tecnología española, a quien tanta admiración y afecto muchos de nosotros profesamos. Como última parte de esta contestación, permítame tan solo unas brevísimas notas sobre el discurso que con tanta maestría ha presentado Juan Luis Vázquez. A mi juicio, el estudio de problemas de fronteras libres ha caracterizado el tipo de aportaciones que diversos españoles han brindado al panorama mundial. La fórmula, como si de un brebaje se tratase, consistió en una dosificada combinación entre técnicas de modelización, de sofisticado análisis funcional para el tratamiento de los modelos, técnicas asintóticas para conocer los casos límites y una sensibilidad hacia los llamados problemas inversos y de control, en donde uno deja de poner el centro de atención y la solución para hacernos los propios datos del problema. Me falta tiempo para comentar con más detalle el significado y belleza de los fenómenos críticos como el que descubrió Juan Luis al analizar la condición necesaria para la existencia de soluciones de problemas semilineales con medidas. Esos resultados negativos de no existencia son muy finos. Es mediante ellos como los matemáticos podemos superar, si se me permite esta expresión coloquial, la increíble intuición de físicos e ingenieros. La formulación precisa de estos topes requiere fórmulas matemáticas. No basta con apreciar que algo así debe ser cierto. Hay que pasarlo al papel, pues de otra manera no se podrán deslindar indeterminaciones. Podría ser como el caso de una bella música sin partitura. No podrá ser difundida ni apreciada más allá de la presencia de su autor. Pero acabando ya, quisiera terminar refiriéndome a la cuestión de la acuñación del término laplaciano. Al parecer se utilizó por primera vez allá por 1823, probablemente de la mano de Poisson, pero tal tipo de expresiones diferenciales eran muy familiares para muchos distinguidos matemáticos precedentes, empezando por Jacob, Johann y Daniel Bernoulli, continuando con Euler y sin duda también para D'Alembert y Lagrange. En la reconstrucción histórica de ese operador laplaciano es imprescindible mencionar la memoria de Euler de 1752, en la que, analizando los fluidos incompresibles, escribe que una clase particular de los movimientos de los fluidos no viscosos son aquellos en los que las condiciones de contorno y la fuerza de cuerpo permiten que sean irrotacionales. Son los llamados flujos potenciales, para los que Euler escribe explícitamente que la ecuación de la continuidad conduce a una cierta ecuación que coincide al 100% con la que luego sería denominada como ecuación de Laplace
por haber sido este quien la formuló en su estudio del campo gravitatorio en 1764. Pero sin duda ninguna eso sucedió 32 años después de que lo hiciese Euler. El origen de la terminología científica es con frecuencia caprichosa y equívoca, como sucede también fuera de la ciencia. Sin ir más lejos, basta recordar la ausencia de razón en haber asignado el nombre de América al nuevo continente en homenaje a Américo Vespucio, en detrimento de los viajes previos de Cristóbal Colón. Mis últimas palabras serán para expresar el sentir general de satisfacción de que por fin se hayan dado el momento en el que el nombramiento de Juan Luis Vázquez como académico haya podido materializarse. Sin duda repercutirá muy favorablemente en la vida y proyección internacional de esta Real Academia. Pero además, si el prestigio de esta academia va unido a figuras tan señeras como Echegaray, Terradas, Puigdemont y Millán, a las que me he referido anteriormente, estoy plenamente seguro de que ese prestigio se acrecienta al incorporar a una persona que atesora una carrera científica tan reconocida como excepcional, no solamente en nuestro país, sino lo que le distingue de sus predecesores con baremos vigentes en los países más avanzados de nuestro tiempo. Muchas gracias. El señor Vázquez Suárez se servirá de acercarse para recibir la medalla y el diploma que le acredita como académico de número. El excelentísimo señor don Juan Luis Vázquez Suárez se sentará entre sus compañeros en señal de toma de posesión. Señores, se levanta la sesión. Muchas gracias. Thank you.